Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte en un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre la bolsa de valores. Para hablar de la bolsa de valores, hay que comenzar explicando cómo es que se da este concepto, ¿no? De la bolsa de valores. ¿Cómo es que esto surge? Para ser más preciso con la palabra. Vamos a poner un ejemplo, una situación de la vida relativamente cotidiana, ¿no? Vamos a imaginarnos que Juanito pone una panadería en su colonia, ¿no? Ahí en la esquina dice, voy a poner aquí mi panadería, le va muy bien, vende bastante bien el pan y todo, entonces pues ahí toda la localidad les encanta su pan, le compran perfectamente. Él ha obtenido no solamente recuperar la inversión que él hizo inicialmente, sino que también tuvo una ganancia. Entonces Juanito, muy listo, dice, ok, en vez de tener solo una panadería, se me ocurre que ahora quiero poner otra más en otro sitio. Ya no tiene una panadería, tiene 2 panaderías. En esto aparece Pedro, un compañero de la escuela de Juan, le dice, oye, pues veo que te va muy bien, mano, ¿no? Yo también quiero ser parte de esto, me interesa, ¿qué te parece que yo sea tu socio? Eso sería un socio inversionista, ¿no? Va a ser su socio y le va a dar una inversión. Entonces, Juanito acepta y dice, va que va, acepto, ¿no? Le entra con su inversión. De esta manera, Juanito puede poner sus 2 panaderías sin ningún problema y se van a michas, ¿no? Ellos dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a irnos a mitad y mitad. Esto nos puede parecer justo o no, pero pues así fue, ¿no? Bueno, a Pedro y a Juanito le está yendo muy bien con sus 2 panaderías, pero quieren expandirse más. Dicen, bueno, si nos está yendo bien, pues podemos irnos más allá. Entonces deciden ya no poner solamente 2 panaderías. Dicen, oye, si ponemos unas 5 panaderías en toda la ciudad, pues estaría bien, ¿no? Juanito, claro, dice, claro, pues sí, nos iría súper bien, pero ¿dónde vamos a sacar la inversión? Claro, hemos tenido ganancias, vendemos mucho pan, perfecto, pero no tenemos el capital suficiente para poder realizar una inversión de esa magnitud. Entonces se les ocurre la idea de invitar a sus vecinos y hacerlos partícipe de este nuevo negocio. Entonces, del 100% que antes ellos repartían en 50-50, como ya tendremos más personas involucradas, vamos a llamarles a estos socios. Tendremos más socios y estas se van a ir dividiendo en más partes iguales, ¿no? En pequeños pedacitos. Estas particiones a las cuales les van a dar cada uno al hacer su inversión, estas particiones básicamente las están vendiendo, es decir, están vendiendo acciones. Es la primera vez que vamos a mencionar esta palabra, ¿no? Tenemos acciones. De panadería Juanito SADCB, ¿no? Entonces todos tienen ahí su pedacito, su porcentaje de las ganancias que va a obtener Juanito de ya la franquicia de Pan Juanito SADCB, ¿no? Muy bien. Entonces tienen estas particiones, cada uno dijo, no, sí, está perfecto, ese negocio está increíble, todos le entran, pero así como todos le entran, habrá personas que no alcancen a ser parte de estas particiones. Entonces a uno de estos se les ocurre decir, mira, ¿sabes qué? Yo compré 10 acciones, yo compré 10 particiones, ¿no? 10 partecitas. Pues puedo revender, ¿no? Digo, bueno, como yo compré 10, y se voy a revender una a otra persona, ¿no? Vamos a llamarle persona 1. A la persona 2 le dice, mira, manito, yo te vendo, pero a mí me costó mi acción 2 pesos, ¿no? Es decir, a ti te la voy a vender a 4 pesos para ganarle, ¿no? Es como cuando nosotros vamos y decimos, ay, yo quiero vender chocolates, ¿no? Entonces vas, compras tus chocolates a cierto precio y le tienes que ganar. Entonces no la vas a dar al mismo precio que te costó, sino que lo das un poquito más para recuperar tu inversión y ganar un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues se empieza a dar un intercambio, una compra y una venta, ¿sale? Al aumentar la demanda, ¿no? De personas que quieren adquirir
una acción de la empresa de Juanito, de la panadería Juanitos, ¿qué va a pasar con el precio de las acciones? El precio de las acciones va a subir con respecto a las demandas, ¿sale? Entre más demandas o más personas quieran adquirir una acción de Panaderías Juanito SADCB, pues el precio de la acción va a aumentar. Sin embargo, a lo mejor uno dice, ¿sabes qué? Yo no te la quiero comprar tan barata. Y empieza el regateo. Entonces, bueno, basta con que uno diga, bueno, está bien, te la vendo en $3.99, ya se bajó un poquito. Dice, bueno, está bien. No fue mucho, pero lo tomo, ¿no? Se les hace muy fácil y otro dice, bueno, yo también voy a regatear. Y lo vende más barato. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el precio de la acción ahora va a comenzar a bajar, ¿no? Entonces, si el precio disminuye, el precio es más barato, pues más personas pueden adquirirlo. Entonces, el precio de la acción comienza a bajar. Entonces, así es como surge la bolsa de valores, de una manera para regular estas transacciones que existen entre los inversores y los vendedores de acciones, ¿no? Ahí está este intercambio de. Entonces, para que exista esta regulación, existe la bolsa de valores, donde podemos ver justamente el precio de las acciones, cómo va la demanda, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si han visto a veces esas noticias de Netflix ahora perdió precio en sus acciones, estaban en tanto, ahora están en tan. Bueno, justamente este tipo de situaciones se regulan en la bolsa de valores, ¿va? Continuamos explicando. Bueno, entonces, continuando con qué es la bolsa de valores, ya tenemos como un contexto de cómo surge, cuál es como el propósito de. Entonces entendemos que la bolsa de valores es una, aquí como bien dice, es una entidad privada y está constituida como una sociedad anónima, en la cual se realizan las operaciones de compra y venta de acciones, obligaciones, bonos, certificado de inversión, etcétera, inscritos en bolsa. Es decir, que la bolsa de valores funge como un intermediario y también como una entidad que pretende regular justamente estas transacciones que hay, ¿no? Tanto la persona que quiera comprar como, bueno, persona, entre comillas, vamos a decir, entre la parte que pretende comprar acciones y la parte que pretende vender acciones. Entonces aquí está esta parte reguladora, ¿no? La bolsa de valores funge como esta entidad reguladora e intermediaria para que estas acciones se den de una manera responsable, incluso de una forma segura para ambas partes, ¿no? Ese es uno de sus propósitos principales. Muy bien, ahora expliquemos cómo funciona la bolsa de valores, ¿no? ¿Cuál es su funcionamiento o sus funciones? En este esquema que podemos ver a continuación, donde tengo como principal la bolsa de valores, tengo los inversionistas y tengo a las empresas de gobiernos, estamos simplificando el funcionamiento de la siguiente manera. Es decir, que en las empresas y en las entidades gubernamentales buscan a la bolsa de valores como una infraestructura, ¿no? La cual pues es una supervisión de los servicios necesarios para la realización de los procesos de emisión, colocación e intercambio de valores, títulos y otros instrumentos financieros, ¿no? Bueno, ahora sirve básicamente nuestra bolsa de valores como una institución la cual pretende regular de forma debida en cierto país, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí tenemos justamente la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Ok, entonces busca que se realicen las operaciones de manera, bueno, la Bolsa de Valores administra el manejo de las operaciones y cómo se transmite la información entre la parte emisora y la casa de valores. Aquí está, ¿no? Justamente es como va de ida, pero también pues va de regreso, ¿no? Ahora, en la parte de los inversionistas,
en los inversionistas, perdón. Los inversionistas adquieren estos títulos, es decir, estos bonos o estas acciones, etcétera, etcétera, con la finalidad de tener un rendimiento a largo plazo o simplemente con la finalidad de convertirse en propietario proporcional de una empresa que emite un título. Así como lo explicábamos en un principio, ¿no? O sea, en la panadería de Juanito, pues cada uno quería ser partícipe, quería ser un inversionista y tener sus ganancias y decir, mira, yo invertí en la empresa de Juanito Panaderías S.A.D.C.B. ¿Sí me explicó? Bueno, obviamente no nada más decirlo, ¿no? Tener un título, tener acciones y de esta manera pues también tener pues un rendimiento, ¿no? Entonces, el inversionista o la empresa pueden participar, que son las dos partes, bueno, las empresas y gobiernos, así como los inversionistas, pueden participar en una diferente gama de mercados. Cada uno de los, con sus respectivas, pues, ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, ahora sí, si lo vemos como un enlistado de cosas o funciones que tiene la bolsa de valores, sería canalizar el ahorro hacia la inversión. Funge como un intermediario, así es la parte intermediaria y que va a ser neutral entre las empresas y las entidades, o sea, entre los que emiten los bonos como los que quieren comprar, proveer la liquidez de la inversión, certificar precios de mercado, o sea, que sean estos competentes también, favorecer la asignación eficiente de recursos. Básicamente, ya se lo resumimos todavía más. Si yo dijera, oye, ¿cuál es la función de la bolsa de valores? ¿Cómo es que contestaríamos de forma muy sencilla? Bueno, la bolsa de valores es una entidad que funge como intermediario entre las empresas y entidades que emiten o compran bonos, acciones, etcétera, etcétera, de manera neutral. Y ya, ¿no? O sea, bueno, de manera neutral y que se encarga de que estas no se vean en desventajas para unas más que en otras, ¿no? Como que así lo podríamos resumir muy, muy simple, ¿no? Ahora, existen, como bien mencionábamos, decíamos que los inversionistas y las empresas pueden participar en diferentes gamas de mercados, ¿no? Y que en esas podríamos tener tanto ventajas como desventajas. Entonces, si hablamos de mercado, pues hay que mencionar cuáles son los tipos de mercados. Tenemos el mercado de derivados, el mercado cambiario, el mercado de deuda y el mercado accionario. Ahora, ¿a qué se refiere cada uno de estos y pues cuál es la finalidad de que existan, básicamente, ¿no? Para esto vamos a empezar definiendo qué es el mercado. El mercado es un ambiente ya sea social o virtual, ya lo podemos decir así, virtual, porque pues es la tecnología que propicia condiciones para el intercambio tanto de bienes como de servicios. También podemos entenderlo como una institución mediante la cual los vendedores, llamémosle oferentes, y los demandantes, llamemos compradores, establecen una relación comercial entre el fin de realizar transacciones, acuerdos o intercambios. Es decir, tenemos un ambiente propicio en el cual nosotros tenemos tanto a vendedores como compradores, nada más. Y de hecho está muy bien dicha la palabra mercado, ¿no? Si nosotros pensamos en un mercado usual, donde vamos y compramos nuestra comida, pues eso es lo que sucede, ¿no? Hay gente que quiere comprar verdura y gente que quiere vender verdura, ¿no? Asimismo, en los tipos de mercados, en este ámbito en particular, ¿no? Entonces, decíamos que aquí se establece pues una relación comercial en la cual pues se permiten las transacciones, acuerdos o intercambios entre estas dos partes, ¿no? Que sería la parte de los oferentes y demandantes, o en palabras simples, de los vendedores y compradores. Ok. Vamos a trabajar con estos 4 tipos de mercados, que son los mercados derivados, los mercados cambiarios, el mercado de deuda y el mercado accionario. Vamos a platicar de cada uno a profundidad, pero también no quiero ser tan teórica porque mi propósito es que lo tengamos como un resumen,
¿no? Si a mí me preguntaron, ¿qué vas al mercado de derivados? Sepamos qué responder de forma simple, sin irnos como tanto por las ramas. Entonces vamos a empezar con la primera. El mercado de derivados y el mercado cambiario. ¿Quién es el mercado de derivados? Bueno, vamos a empezar diciendo que el mercado de derivados lo podríamos definir como el mercado en el cual las partes las dos partes, o sea, tanto los compradores como los vendedores, celebran contratos con instrumentos cuyo valor depende de valor de otros activos. Estos podemos denominar como activos subyacentes. Los activos subyacentes pueden ser muy diferentes. Pueden ser acciones, índices bursátiles, valores de renta fija, tasas de interés, o también podrían ser materias primas. La función primordial, aquí como bien podemos ver, es que la función primordial del mercado de derivados consiste en proveer instrumentos financieros de cobertura o inversión que fomenten una adecuada administración de los riesgos. ¿Sale? Muy bien. El mercado de derivados en México, vamos a hablar en particular de nuestro país. El mercado de derivados, en el caso de México, se divide en los mercados bursátiles y en el mercado extrabursátil. En el mercado bursátil tendríamos las transacciones que se realizan en una bolsa reconocida en México. La bolsa de derivados se denomina como el Mercado Mexicano de Derivados. También por sus siglas se le conoce como el MEXDER. Es decir, Mercado Mexicano de Derivados, pues diríamos MEX de México y DER de derivados. Junto, ¿vale? Yo lo puse aquí separado como MEXDER, pero se dice junto, MEXDER. Ok, ahora, el MEXDER opera contratos de futuros y de opciones sobre los siguientes activos financieros, que serían los activos financieros del dólar, el euro, es decir, divisas, bonos, acciones, índices y tasas de interés. Entonces, para resumir muy rápidamente, el mercado bursátil es aquel en el cual podemos tener transacciones en la bolsa de derivados de cada país, ¿no? En el caso de México, pues sería el Mercado Mexicano de Derivados, el cual se llama MEXDER, y actualmente opera contratos a futuro sobre dólar y euro, o sea, divisas, bonos, acciones, índices y tasas de interés. Por otro lado, tenemos el mercado extrabursátil. En el mercado extrabursátil se pactan operaciones directamente entre compradores y vendedores. Por eso se dice extra, ¿ok? Entonces, esto ya es una operación directa entre el comprador y el vendedor. Ya no hay una parte central o una parte neutral. Es decir, que justamente al no haber una parte neutral, no se va a disminuir el riesgo, ¿no? O sea, sí, es una inversión de mayor riesgo. Ahora, algo importante, claro, una inversión de menor riesgo, hablemos de CETES, por ejemplo, que son bonos del gobierno. Una inversión de bajo riesgo no me va a generar una ganancia, así, fenomenal, ¿no? Muchísimo dinero, yo meto $1 y al otro día tengo 1,000 pesos, ¿no? O sea, no, la inversión de bajo riesgo, pues sí es de poquito en poquito, pero pues sabemos que es como un poco más segura, ¿no? Eso no quiere decir que siempre vayamos a ganar, ¿no? O sea, no, para nada, pero está más seguro. Sin embargo, estas inversiones, entre sea más grande el riesgo, también la ganancia puede ser mayor, pero también la pérdida puede ser mayor, ¿no? Es como que jugarse el todo por el todo. Entonces, en el mercado de derivados vamos a encontrar el mercado bursátil, en el cual hay un intermediario. En el caso de México tenemos el Mercado Mexicano de Derivados, que es el MEXDER, y tenemos también el mercado extrabursátil, en el cual se dan las operaciones de manera directa entre el comprador y el vendedor. Y al no haber un intermediario, pues tampoco hay quien pueda disminuir el riesgo de esta inversión.
¿sale? Ahora, si hablamos de características, ¿cuáles son las características principales de este mercado? Voy a mencionar 4 muy puntuales, ¿no? La primera que mencionaría es que el valor va a cambiar en respuesta a los cambios del precio de un activo subyacente. Ahora, estos derivados existen sobre productos como puede ser en la ganadería, en la industria metalúrgica, o sea, en metales, como la plata, el oro y todo eso, productos energéticos, divisas, como bien mencionábamos, como en el euro, en el dólar, puede haber estas fluctuaciones o cambios de precio, índices bursátiles, tasas de interés, etcétera, etcétera, ¿no? Otra de las características principales es que al ser de cierta manera como de bajo riesgo, esto se requiere nada más, o mejor dicho, tiene una característica de que requiere una inversión inicial neta realmente o muy pequeña o prácticamente nula respecto a otro tipo de contratos que tienen una respuesta similar, ¿sale? Ante algún cambio o condiciones del mercado. Esto lo que permite es que haya mayores ganancias, pero también puede permitir que haya mayores pérdidas. ¿Qué es lo que mencionábamos si estábamos justamente en el campo del mercado extrabursátil? Que si bien al no haber un intermediario podríamos tener mayores ganancias, o el riesgo es mayor, entonces también podríamos tener mayor pérdida, ¿no? Se pueden también cotizar en mercados organizados, en mercados bursátiles, o también podríamos decir que no bursátiles, ¿no? Es decir, en aquellos donde no hay intermediarios. Los mercados bursátiles son mercados que les podemos llamar mercados organizados, y los mercados extrabursátiles son aquellos donde no hay una organización, solamente pues es un pacto entre las dos partes. Ahora, vamos a hablar de las cosas buenas que tiene este tipo de mercados. Las ventajas es que se pueden reducir las pérdidas. También se pueden vender acciones por encima de la cotización en el mercado, justamente por esta parte que podemos hacerlo sin intermediarios. Se pueden incrementar los ingresos, igualmente por la misma parte de que el riesgo puede ser mayor, la cobertura de las acciones y también las coberturas anticipadas. Ahora hablemos sobre el mercado cambiario. Hablando de mercado cambiario, como bien lo dice, el mercado cambiario es un lugar en el cual concurren oferentes y demandantes, es decir, compradores y vendedores. Bueno, mejor ya en orden, oferentes son los que ofrecen, es decir, vendedores, y demandantes son los que quieren comprar, ¿vale? Porque no lo dije respectivamente. Entonces, el mercado cambiario es el lugar en el que concurren los oferentes y los demandantes, es decir, los vendedores y compradores de monedas extranjeras. Dice que el volumen de transacciones con monedas extranjeras determinan los precios diarios de una moneda en función de otras, o el tipo de cambio con respecto a la moneda nacional. Sin embargo, esta definición que tenemos aquí, o sea, sí es muy general y que podemos pues sí adoptar y explicarla de una manera muy, muy simple, está un poco limitada, ¿no? Para el tamaño actual que tenemos de divisas o en el mercado cambiario. Ese es otro tema, ¿no? Que el mercado cambiario le podemos conocer como el mercado de divisas. De hecho, se le conoce más así coloquialmente como mercado de divisas. Y bueno, una definición en la cual podríamos ser más exactos o más precisos, mejor dicho, sería que el mercado de divisas es un mercado mundial y está descentralizado en el que se negocian divisas, ¿ok? En gran medida, el mercado más grande del mundo en términos de valor efectivo negociable incluye la negociación entre grandes bancos, llámese bancos centrales, especuladores, grandes o pequeños, corporaciones multinacionales, gobiernos y otros mercados financieros. Los pequeños especuladores son una parte reducida de este mercado y pueden participar directamente por medio de empresas dedicadas
a ofrecer servicios de trading, o bien indirectamente a través de intermediarios o de bancos. Una de las características principales del mercado de divisas es el alto volumen diario de transacciones. Se mueven alrededor de 3 trillones de dólares americanos cada día. Una de sus principales diferencias entre el mercado bursátil es que el mercado de divisas carece de una ubicación centralizada. Es decir, que opera como una red electrónica de bancos, instituciones financieras y operadores individuales. Todos estos dedicados a la compra y a la venta de divisas en virtud de una relación volátil de cambio. Es decir, cuando decimos que no está centralizada, no quiere decir que no es como que está dentro de esta institución nada más o solamente se puede dar de esta manera. No, o sea, nos dice que puede ser en intermediarios como de bancos, puede haber instituciones financieras, puede ser bancos globales, puede ser en operadores individuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues además de que se manejan pues muchísimo dinero, ¿no? Y este tipo de cambio, algo que sí podríamos decir es que este tipo de cambio pues va a ir cambiando de forma diaria, ¿no? No sé si de hecho las noticias a veces se escuchan que dicen, hoy el dólar bajó tanto o el dólar subió tanto, ¿no? A eso nos referimos. Entonces, si hablamos de las características del mercado cambiario o el mercado de divisas, las podríamos enlistar como un gran volumen de transacciones, una liquidez extrema de mercado. O sea, liquidez me refiero a que es un movimiento, ¿sale? Liquidez como cuando hablamos de agua, ¿no? Decimos que el agua es muy líquida, ¿no? O sea, es muy cambiante, pues. El gran número, también podríamos decir que es un gran número o variedad de intervenientes en el mercado. Tenemos una gran dispersión, como bien mencionábamos, es un mercado mundial, global. La forma en la cual opera, que es pues todos los días, a excepción de los fines de semana. Todos los múltiples factores que pueden generar un tipo de cambio. El volumen de divisas que se negocian internacionalmente, o sea, wow, es impresionante, ¿no? Decíamos que hablábamos de más de 3 billones de dólares americanos, ¿no? O sea, muchísimo dinero, ¿no? Ok. ¿Qué más podríamos mencionar sobre el mercado cambiario? Bueno, podríamos hablar también sobre las ventajas, ¿no? Así como bien mencionamos ventajas del mercado de derivados, pues también podríamos mencionar algunas de las ventajas que tiene este tipo de mercado. Entre las ventajas podríamos encontrar que en ese tipo de mercado se pueden mencionar que está pues activo prácticamente todo el día, todos los días, básicamente las 24 horas del día los tenemos ahí a la mano. Y ¿qué más podríamos mencionar? Pues el costo por operar el mercado de divisas son bajos, lo que permite que cualquier persona con acceso a internet o que pueda ir a un banco incluso, pues podría hacer este tipo de acciones, ¿no? Incluso yo puedo ir a un banco y decir, ¿sabes qué? Yo quiero comprar dólares, ¿no? O quiero vender dólares. Es muy común, lo podemos hacer, ya hay muchas instituciones, como mencionábamos, hay intermediarios, entonces hay muchas instituciones o páginas de internet en lo cual nosotros podemos hacer esto. Entonces podríamos decir que una ventaja es el acceso que tenemos, ¿no? Bueno, vamos a mencionar entonces el siguiente tipo de mercado. Los siguientes tipos de mercado son el mercado de deuda y el mercado accionario. Empecemos con leer la definición que aquí tenemos, y es que el mercado de deuda también es conocido como mercado de bonos o mercado de renta fija. Y es el mercado en donde los participantes compran y venden títulos de deuda, usualmente en forma de bonos. Muy bien. Entonces, ya que estamos hablando
de bonos, pues hay que definir pues qué es un bono. ¿A qué me refiero cuando digo que estamos vendiendo o comprando bonos? Bueno, un bono es una forma de materializar los títulos de deuda, ya sea de renta fija o de renta variable. Pueden ser emitidos por instituciones públicas, por el Estado, por el gobierno, en un gobierno, ya sea gobierno estatal, gobierno municipal. También podría ser operado por una institución privada, una empresa de, ya sea de industrial, comercial o de servicios. También pueden ser emitidos por instituciones supranacionales. Ahora, ¿con qué objetivo? Bueno, el objetivo es obtener fondos directamente de los mercados financieros. Son títulos normalmente al portador y que suelen ser negociados en algún mercado o bolsa de valores, ¿no? En México pues sería entre la Bolsa Mexicana de Valores. El emisor de estos bonos se debe de comprometer a devolver el capital principal junto con los intereses. También se pueden conocer como cupones. Este interés puede tener de carácter fijo o interés variable. Ahora, esta tasa de interés es tomada de algún índice de referencia de tasa de interés interbancaria de equilibrio. Ahora, la deuda pública, por otra parte, por ejemplo, porque justamente aquí nos mencionan que se venden tanto bonos como títulos de deuda. ¿A qué me refiero con adquirir deuda? Bueno, la deuda pública, por otra parte, lo podemos entender como un conjunto de deudas que mantiene el Estado frente a los particulares o ante otro país. Entonces, esto constituye una forma de obtener recursos financieros por el Estado. A esto me refiero lo que nosotros mencionamos o que son muy comunes, las inversiones en CETES, ¿vale? Pero bueno, no es como que exista el único tipo de bono que yo pueda obtener. Entonces, si yo quiero hablar de bonos, puedo hablar de bonos canjeables, de bono convertible, de bonos cupones, de bono del Estado, que nosotros conocemos como CETES, bonos de caja, bonos de deuda perpetua, bonos basura, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué se refiere cada uno de estos tipos de bono? El bono canjeable es, como su nombre lo dice, un bono que puede ser canjeado por acciones que ya existen. Y esto no provoca ni una elevación del capital y tampoco una reducción de acciones. El bono convertible. El bono convertible se le concede a un poseedor la opción, justamente, es decir, a la persona que lo tiene, se le da la opción de que lo pueda canjear por acciones de nueva emisión a un cierto precio. ¿Ok? El bono cupón cero es un título que no paga intereses. ¿Ok? Durante la vida de este cupón. Lo que hace es integralmente en el momento en el que se amortiza, es decir, cuando el importe del bono es devuelto, en compensación su precio es inferior al valor nominal. Ahora, el bono del Estado. El bono del Estado, que son los bonos en CETES, son certificados de la Tesorería de la Federación. Ahora, los bonos de caja. Los bonos de caja son títulos emitidos por una empresa, la cual se debe comprometer a reembolsar el vencimiento fijado al préstamo pactado. El bono de deuda perpetua son aquellos que nunca devuelven el principal, sino que pagan a intereses cupones, ¿sale? Muy bien, esto obviamente, como bien su nombre lo dice, que es un bono de forma de deuda perpetua, es decir, que esto lo va a hacer de manera indefinida. Y por último tenemos el bono basura. El bono basura es un bono que tiene un alto riesgo y tiene baja calificación. Entonces, sí tiene un alto rendimiento, pero es un riesgo muy alto, ¿no?
como bien mencionábamos en los tipos de mercado, en el tipo de mercado anterior. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que podemos tener en el mercado accionario? Una gran ventaja que tienen es que los bonos, así como las acciones, cotizan en la bolsa de valores, lo cual esto va a provocar que su valor fluctúe, es decir, que su valor vaya cambiando, ¿sale? Esto da una principal ventaja a los bonos frente a las acciones comunes, es que los bonos tienen una fecha preestablecida de vencimiento. Ahora, si los bonos bajan de precio por debajo del valor a los que el inversionista los compró, el inversionista puede dejárselos hasta la fecha del vencimiento y comprar el 100% del capital invertido más los intereses que previamente ya habían sido pactados. Otra ventaja frente a los bonos, frente a las acciones, es que las acciones no están obligadas a pagar un dividendo, mientras que los bonos sí, ¿vale? Ya que estos tienen cupones y los cupones obligan al deudor el pago periódico de este interés. Entonces podemos darnos cuenta que es un mercado que tiene como ventaja, sobre todo más la parte de los bonos, más que la parte accionaria de los bonos, es que así, bueno, al tener una fecha pactada, pues se nos va a regresar de todas formas el 100% del capital que se haya invertido, así como las diferentes fluctuaciones, ¿sale? Bueno, vámonos con lo siguiente, ¿sale? Como bien mencionábamos, la bolsa de valores va a tener como función principal ser un intermediario. Esto no va a ser diferente para la Bolsa Mexicana de Valores. De hecho, así es. La Bolsa Mexicana de Valores es una institución la cual tiene como finalidad llevar a cabo operaciones de mercado de forma organizada dentro del país, bueno, dentro fuera. En México, siendo su objetivo facilitar las transacciones con valores y procurar el desarrollo del mercado. Ahora, hablando de cosas no tan padres de la Bolsa Mexicana de Valores, es que la Bolsa Mexicana de Valores tiene, aunque bien va en expansión y va en crecimiento, porque pues entran más empresas en esta competencia y demás, siendo compradores o oferentes, hay un problema que es que no es tan amplia, no tiene una captación tan extensa como lo podemos ver en otros países. Y esto es debido, pues sí, a la parte también política del país, ya que mencionábamos que pueden fluctuar los valores de las acciones o incluso el mercado de divisas dependiendo de otros factores, ¿no? Entonces, la política es un factor muy fuerte y muy importante para que estos valores fluctúen. Entonces, al no ser tan estable, digámoslo de alguna manera, políticamente hablando, pues eso lo pone en desventaja. Así también como la cultura financiera, o prácticamente cultura nula financiera que tiene la mayor parte de la población, pues nos pone en desventaja con otros países, de tal manera que pues la Bolsa Mexicana de Valores no tiene una captación tan amplia como otras, ¿no? En otros países. Pero bueno, no hay que desanimarnos, hay que tener fe, ¿no? Que esto puede mejorar y pues también tener una cultura y tener una educación, sobre todo esta parte, ¿no? Una educación financiera adecuada, simple y al alcance de todos para que pues esto pueda mejorar, ¿va? Bueno, ahora, ¿cuáles son las funciones? Si lo ponemos como una lista. Una de las funciones es establecer los locales, instalaciones, mecanismos, todo lo que facilite las relaciones entre la oferta y la demanda. Proporcionar, mantener a disposición del público y hacer publicaciones sobre la información relativa de los valores inscritos en la Bolsa Mexicana de Valores. Establecer también medidas para que las operaciones que se realicen se sujeten a la disposición. Esas serían como una lista muy muy cortita, ¿no? Pero todo va englobada en una organización, en ser intermediarios y en dar una seguridad. Y bueno, pues sin más, te doy las gracias por acompañarme en un videíto más. Espero que
este video te haya gustado mucho, que la información, si era así un poquito teórica aquí y allá, pues haya sido rápida y sobre todo que nos quede en la mente. Y sin más, nos vemos en un siguiente video y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Cuídate mucho, bye.